¿Cómo se llama? Somos templo y sacerdocio. Creo que el Antiguo Testamento es una de las partes de la Escritura, que es una gran parte de la Escritura, que menos es estudiada. Por alguna razón, los cristianos creen que el Antiguo Testamento, muchos cristianos creen que el Antiguo Testamento es menos útil para hoy en día. Aún peor, creen que el estudio del Antiguo Testamento es tal vez algo solo intelectual, ¿no? Y yo, la última vez, gracias, hablaba con alguien acerca de su estudio devocional que se lleva anualmente, ¿no? Hay quienes siguen un plan de estudios en toda la Biblia, y me comentaba que iba por el libro de Ezequiel. Sorprendido le pregunté que estaba aprendiendo el libro de Ezequiel. Sorprendido, en serio, sorprendido. Y me dijo que el pueblo de Dios era malo y que Dios era bueno. Pero ese es el contexto general, digamos. Pero ¿qué más? Básicamente solo está haciendo lecturas muy, muy generales. Y ciertamente Dios es bueno con Israel y con nosotros, que somos el Israel espiritual. Pero poco estudiamos el Antiguo Testamento y creemos que tal vez es algo del seminario, de la universidad, de la clase de teología. Es solamente algo que concierne a asuntos teóricos y poco prácticos. Salvo algunas historias del Antiguo Testamento, como la historia de Adán y Eva, y de Abraham, de Esther, que vamos a empezar hoy, de Natar. Pero el apóstol Pedro cree que la mejor forma para animar a los hermanos que están atravesando una gran tribulación es enseñarles, escuchen esto, la mejor forma de enseñarle a los cristianos a pasar la tribulación es enseñarle a estos mismos cristianos quiénes son a la luz de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa es la forma de animar de Pedro. El apóstol cree que la mejor forma para vivir con esperanza es el entendimiento que cada uno de nosotros tiene en relación a los conceptos que ya se han revelado en el Antiguo Pacto. Vamos a la lectura, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos que esta carta está dirigida a cristianos en aflicción, y en esta parte Pedro está diciendo que la fórmula para atravesar la tribulación es acercarse a Él. Esa es la clave. Acerquémonos a Él. Pero ojo que el mandamiento aquí, el mandamiento no es acercarse. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es sed edificados. Ese es el mandamiento. Tal vez me van a permitir aquí un poco de gramática, tal vez aquí unos ya hace que pasamos nuestra clase de gramática en primaria, pero déjeme hacer una pequeña explicación. El verbo acercándoos, que está aquí, está en gerundio, acercándoos, no es imperativo. Esto significa que no es una orden, es una situación. Si fuera una orden o un imperativo, diría acérquense. ¿Sí? Acérquense, esa es una orden, pero dice acercándoos. Simplemente está describiendo la acción. Aquí acercándoos funciona como, perdóneme, aquí también otra término gramatical, es un adverbio. Está diciendo cómo debe hacerse la acción. Esa no es la acción que hay que hacer, es así como debemos hacerlo. Permítanme un ejemplo. Si yo les digo, vengan saltando, la orden es vengan, que está en imperativo. Y saltando es la condición o la situación que está en gerundio. Y yo no les digo salten, digo vengan. ¿Y cómo tienen que venir? Saltando. Entonces la primera, vengan, es una orden, y saltando es la forma
que es el gerundio. Otro ejemplo, les digo, caminen sonriendo. Sonriendo es el gerundio, no el imperativo. Sonriendo es la forma, pero no es la orden. La orden es caminen, pero cuando caminen van a sonreír. Regresando al texto, para que no nos perdamos, o para que no me pierda yo, el texto dice acercándoos. Este no es un imperativo, no es una orden, es un gerundio, es la forma. ¿Cuál es el orden entonces? ¿Cuál es la orden entonces? La orden es sed edificados. Y tienen que ser edificados acercándose. Pero vean que esto no es lo mismo. No dice acercarse. Él pudo haber dicho ser acercarse, pero no dice acercarse, dice sed edificados. Y tampoco dice edifíquense. Hay otro texto que alguna vez vamos a estudiar que dice edifíquense, pero este dice sean edificados. Es decir, ustedes deben hacerlo, pero es al mismo tiempo algo que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros mismos. Ser edificados implica que alguien nos edifica. ¿Cómo vamos a ser edificados? ¿Cómo nos ponemos? Acercarse sí podemos hacerlo. Nos movemos, nos doblamos de rodillas, pero ¿cómo poder ser edificados? Esta figura es utilizada por el apóstol Pedro para que notemos que lo que debemos hacer no puede hacerse en nuestras propias fuerzas, sino que tiene que venir alguien más para que trabaje en nosotros. Pero al mismo tiempo vean que es una orden, es decir, que es una responsabilidad, porque significa para que alguien me construya, yo tengo que acercarme. Entonces, ser edificados no es acercarse, pero no podemos ser edificados si no nos acercamos. Sean edificados, algo así como diciendo, déjense construir, acérquense para que sean edificados. ¿Y quién nos va a edificar? La respuesta sencilla y general sería Dios, ¿no? Lo obvio. Pero Pedro no se limita a decir Dios de forma general, acérquense, Dios los va a construir, Dios los va a fortalecer, que podría ser el significado, pero él dice, acercándoos, sean edificados por la piedra viva. Se esperaría que cualquier persona que construya algo sea eso, una persona, un albañil, un constructor o un obrero, pero el que nos va a edificar aquí es otro ladrillo, otra pieza de esta misma casa, un bloque, una piedra más del mismo edificio. Hasta ahora la metáfora del edificio tiene un sentido un poco extraño. A veces hacemos lecturas muy generales y asumimos que entendemos, ¿no? Aquí se va acercándonos a piedra viva, ser edificados. Dios nos va a fortalecer. Eso está bien. Pero ¿por qué Pedro se complica tanto en dar explicaciones de este tipo? El arquitecto y constructor de este edificio, del cual nosotros somos un ladrillo más, también es una pieza importante. Este constructor no es ajeno a la construcción. Un albañil va, construye y después se va a su casa y se desentiende la edificación. Este constructor no es ajeno a la construcción, sino que es parte del mismo edificio, del cual nosotros también estamos siendo formados. Y esta piedra no es inerte, no pone una piedra sobre otra y la única forma que se mueva es que esté mal puesta y se caiga. Esta es una piedra viva. El hecho de que nuestro constructor sea una piedra viva es, dice acá Pedro, para que nosotros también seamos piedras vivas, puesto que no estamos hablando de un proyecto sin vida como un edificio, sino de un proyecto lleno de vida. Esto que se está construyendo, dice acá, es una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo. Esa es la explicación que da Pedro. Vamos con la primera construcción. Dice, es una casa espiritual para ofrecer sacrificios. Aquí esta casa realmente entonces no es una casa donde habitar, es más bien un templo. Los templos eran lugares donde convergía el
culto religioso. Todas las culturas tenían templos y los sacerdotes administraban estos templos. Los templos eran los lugares donde los pueblos se encontraban con sus dioses y el lugar donde los sacerdotes entregaban también sacrificios, mataban animales para ofrecer a estos dioses. Es decir, que los sacerdotes eran también un puente entre Dios y los hombres que sacrificaban a un animal y llevaban a estos dioses. Y la razón por la cual todas las culturas, sin excepción, hacían esto en la antigüedad es porque habían entendido que habían enojado a sus dioses. Y que la única forma de aplacar la ira de estos dioses era a través de la muerte del que desobedecía. Y en lugar de morir yo, mataban a alguien para que pagara el precio de la desobediencia. Este era también el sistema religioso del Israel del Antiguo Testamento. Dios en la ley le dio a su pueblo un sinfín de sacrificios y de formas de hacer los sacrificios, de reglas, quién debía hacerlo y dónde debía hacerlo. Quienes debían hacerlo eran los sacerdotes y dónde debían hacerlo era en el altar, que primero estaba en el tabernáculo y después estaba en el templo. Y como en toda cultura, los pueblos sabían que sus dioses los habían perdonado si mantenía el castigo o si les quitaba el castigo. Ahora Pedro nos está pidiendo a todos nosotros, nos está diciendo a todos nosotros que somos parte de este templo y de este sacerdocio espiritual, pero que la única forma de entregar sacrificios aceptables es si lo hacemos por medio de Jesucristo. Los pueblos de la antigüedad apelaban a que los dioses ese día en la mañana se hubieran levantado con el pie derecho. Y por favor, Diosito, este día perdóname, ojalá me tenga lástima. Incluso dentro de las historias que inventaban las culturas antiguas, estos dioses desde los cielos se burlaban de los hombres. Los menospreciaban y les gustaba a estos dioses que los hombres tuvieran miedo o que se sintieran poca cosa. Pero la forma en que nuestro Dios nos perdona no es porque le damos lástima a Dios. No que hagamos una romería y nos vayamos de rodillas y mire nuestra sangre en el asfalto y un día no nos lavemos la cara y todos demacrados miremos al cielo y que mire nuestra cara triste sin lavar o que nos tenga lástima. Señor, estamos sufriendo demasiado. Poner cara de tristes y esperar que Dios mire nuestra tristeza y nos perdone por eso. No me malentiendan, el arrepentimiento genuino se manifiesta. Y el dolor interno es parte del arrepentimiento genuino. Es necesario como un paso para la misericordia de Dios, pero el paso definitivo para obtener el perdón de Dios es confiar en Jesucristo. No es por lástima, es por Jesucristo. Depositar nuestra fe en Él y descansar en su obra. Significa que después de haber estado arrepentidos, podamos descansar en que Él nos ha perdonado. Creer de corazón que Él ha sido nuestro verdadero sacrificio. Dios nos pide arrepentimiento, escúchame, no nos pide arrepentimiento no para pisotearnos, ni para burlarse de nosotros. Dios nos pide arrepentimiento porque es la única forma que dejemos de ver hacia nosotros mismos como la fuente del perdón y veamos a Cristo como el único Salvador del mundo. Por eso el arrepentimiento es necesario. Si nosotros tenemos la posibilidad de ser templo y sacerdocio para acercarnos a Dios, es porque Cristo ya fue nuestro templo y ya fue nuestro sacerdote. Cristo habló de sí mismo como el verdadero templo. Él dijo alguna vez, tiren el templo y en 3 días lo reedificaré. Él hablaba del templo de su cuerpo.
Él también dice que es el máximo sacerdote, nuestro único puente para con Dios. Si nosotros formamos parte entonces de este lugar especial de encuentro con Dios, es debido a nuestro vínculo con Cristo. Si nosotros formamos parte de este templo, que es el lugar de adoración, del sacerdocio, que es el vínculo con Dios, no es por nosotros mismos, es por Jesucristo. Cristo es una piedra viva y todos los hombres conocen hoy o conocerán en el futuro que Él es una piedra viva. Y en lo que respecta a Pedro, solamente hay dos opciones para relacionarse con esta piedra. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro cita aquí Isaías capítulo 28, versículo 16, donde Dios promete poner en Sión, una referencia a Jerusalén, una piedra del ángulo. Para quienes han tenido la oportunidad de ir a Israel, por si recuerdan, y si no recuerdan, como yo, Sión es un monte importante de Jerusalén, que es la médula de Israel. Y en el monte Sión está también el templo. Bueno, estaba el templo porque ya no existe el templo. Y le dice Dios a Isaías que ahí en ese monte de Sión va a poner una piedra angular. Una piedra angular es la primera piedra que se pone en una construcción. Esta piedra, como es la primera que se pone, es la que determina la nivelación, el lugar y la dirección en donde irá en la construcción. También una piedra angular es una piedra que da soporte principal al edificio. Para el tiempo del profeta Isaías ya existía un templo. Nosotros vamos a Israel, espero que alguna vez tengamos la oportunidad de ir a Israel. Vamos a Israel y ahí no está el templo. Ahí hay una mezquita. Pero cuando Dios le dijo a Isaías que iba a poner en Sión una piedra angular, ya existía el templo de Salomón. De hecho, era un gran templo, una de las maravillas del mundo antiguo. Existía ya en Sión, el monte principal de Jerusalén. Este templo había sido construido, como les dije, por parte del rey Salomón. Así que cuando Isaías recibe esta profecía, seguramente pensó: qué rara profecía, porque aquí ya hay un templo. ¿Cómo así que Dios iba a poner una piedra angular en Sión? Si en Sión no solamente estaba una piedra angular, que no era pequeña, unos grandes bloques. Y habían varias piedras angulares que daban soporte. Aún más extraño, Isaías le dice al pueblo, por inspiración de Dios, que quien crea en él, ¿en quién? En la piedra. ¿Cómo podemos creer en una piedra? A menos que esta piedra sea una persona. Y Pedro da justo en el clavo. La piedra angular no es el templo de Salomón, que destruyó después Babilonia, ni tampoco es el templo de Zorobabel, remozado por Herodes, que en ese tiempo estaba viendo Pedro cuando escribe su carta. La piedra que vino a Sión es Cristo. Este Jesucristo es una piedra angular escogida y preciosa. Fue escogida porque el Padre envió a Cristo al mundo a nacer en Israel y a morir en Sión, en Jerusalén. ¿Dónde murió Cristo? En Sión, en el monte Sión. En el lugar fue crucificado, fue azotado y fue desfigurado. Y el mismo Isaías, en su capítulo 53, le dijo Dios: no será de buen parecer. En otras palabras, será muy feo. No tendrá hermosura ni atractivo para que le deseemos. Es decir, que cuando Dios pusiera su piedra en Sión, dice acá que esta piedra es muy preciosa. Bueno, cuando llega Cristo a Sión, llega desfigurado.
Pero allí nuestro precioso Salvador fue puesto para que nosotros recibiéramos la vida por su muerte. El resplandor de su rostro resucitado demostró que el Salvador no fue puesto solo para humillación, sino para gloria, porque al mundo su gran talante hoy muestra como Él es. Y nosotros con los ojos de la fe podemos ver, después de vernos a nosotros mismos, que su belleza es incomparable y su ser mucho más deseable de lo que alguna vez los hombres lo vieron allí. La vergüenza, Él la recibió por nosotros y nuestra fe no será defraudada. Cuando Cristo oró al Padre, ahí en Monte Sión, Dios no lo oyó. Sí, Dios no lo oyó. El Padre retiró su oído. Jesús gritó, ¿por qué me has desamparado? Y no solamente lo dijo como una mera expresión, sino porque realmente recibe en la cruz la desolación completa del Padre. Y como dice el Salmo profético, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, y no lo escuchó. Todo para que nosotros nunca seamos avergonzados. Para que nuestros enemigos siempre vean a Dios que nos ama y nos acompaña, que aunque en la oscuridad y la tribulación no lo podamos ver, sí podamos vivir confiados porque Él está presente. Dice acá que no seremos avergonzados los que creemos en Él. Vean que la piedra que fue puesta en Sión, a Él sí lo avergonzaron. Pero Pedro les está diciendo, esta piedra fue para que ustedes no sean avergonzados. Y no se habla de, no se refiere a las humillaciones, se refiere que aunque pasemos humillaciones, nuestra confianza está puesta en Dios. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La primera cita que menciona aquí y Pedro es la del Salmo 118 y la segunda es la de Isaías 8:14. Pedro nuevamente se refiere a Cristo como la piedra angular, pero como una que fue originalmente despreciada por los constructores. Según ellos, según estos constructores, fue desechada porque no poseía las cualificaciones para funcionar como una piedra de cimiento. Cuando nosotros alguna vez estuvimos reyes, nos vamos a dar cuenta que las piedras del templo no se hicieron en Sión, se hicieron en la cantera y tenían que llegar perfectas a Sión. Ahí estaba todo el ruido y si alguna piedra no estaba bien hecha, la tiraba. Dice acá que esta piedra la desecharon los edificadores, porque al parecer no tenía las calificaciones para funcionar como una piedra de cimiento, pero Él es la única piedra que puede ser nuestro cimiento, el cimiento de la humanidad, una piedra sin defecto, sin imperfección, sobre la cual las demás pueden ponerse recta y firmemente. El texto de Isaías 8:14 también habla del templo o del santuario. Dice, pero ahora el profeta Isaías dice que Dios es el santuario o el templo y que al mismo tiempo será una piedra de tropiezo. Si ustedes leen Isaías 8:14, se van a dar cuenta que esta piedra que será de tropiezo es Dios. Parece dar la idea de que esta piedra era necesaria para la construcción, será desechada, pero parece dar la idea de que esta piedra necesaria para la construcción será desechada y desechada, una vez desechada, será un tropiezo. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto es lo que dice Pedro. El texto dice, recuérdense, vamos a tratar de unirlo, sean edificados acercándose. Los que se acerquen no serán avergonzados. Los que no sean desobedientes, pero los que sean desobedientes
tropezarán. En lo que respecta a Pedro, solo hay dos tipos de personas: los que se acercan y los que se alejan, los que son obedientes y los que son desobedientes. Para Pedro, los que son desobedientes tropezarán, porque en lugar de utilizar la piedra para construir su vida sobre ella, la desecharán, y como cual persona torpe, cuando tira algo y camina, se tropieza con aquello mismo que tiró. En el capítulo 1, versículo 2, ya hablamos que nosotros los creyentes fuimos elegidos para creer. El capítulo 1, versículo 10, dice que la gracia también fue destinada para nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 20, dice que Cristo también fue destinado desde antes de la fundación para nuestra salvación. Todo lo que nosotros tenemos ha sido preparado por Dios para encontrarse con nosotros. Y ahora dice que los desobedientes también fueron destinados para tropezar. Pero al mismo tiempo, Dios nos llama a obedecer y condena la desobediencia. Estas son dos verdades paralelas en la Escritura que Dios ha revelado. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios es quien gobierna todo, y somos los hombres los responsables de nuestras propias acciones. Así que para quienes hemos gustado ya la gracia de la palabra, dice acá, seamos edificados acercándonos a Él. Sin embargo, Pedro no solo habla de nosotros como un templo en el cual se ofrecen sacrificios espirituales, también ha dicho de nosotros que somos sacerdotes. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo, ustedes no son desobedientes. Ustedes son templo y al mismo tiempo son sacerdocio. Pero dice primeramente son linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Un linaje es una ascendencia. Son nuestros padres y sus padres y los padres de nuestros padres y los padres de estos padres. Nosotros ya no llevamos la cuenta de quiénes son los padres de nuestros padres de nuestros padres. Pero antes era importante decir quiénes éramos en virtud de nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Cuando estos habían sido personas importantes o de la realeza, era importante decir también quiénes eran nuestros padres. Dios nos dice acá, su familia es escogida por Dios. Este es su linaje. Son parte de todos estos personajes de la Biblia. En segundo lugar, dice que somos real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de la monarquía. En Israel, si recuerdan, en Israel los sacerdotes no podían ser reyes, ni los reyes podían ser sacerdotes. Los sacerdotes debían ser de una familia específica y los reyes también debían ser de una familia específica. Los sacerdotes debían ser de la familia de Aarón, de Leví, y los reyes de la familia de David, del rey David, de Judá. Pero nuestra familia espiritual no es familia de David ni de Aarón, sino nuestra familia viene de Cristo, que nos permite ser sacerdotes y reyes. Esto quiere decir que nosotros hacemos una función mediadora aquí en la tierra. Como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en Cristo Jesús, para que nosotros roguemos a los hombres, reconcíliense con Dios. Esta era la función del sacerdote. No era tanto el sacrificio. Es decir, que los sacerdotes su función no era tanto sacrificar y matar. Su función era más bien rogar a Dios para que perdonara a los demás. Los sacrificios eran necesarios para extender el perdón. Pero ahora que el perdón ha sido tomado por Cristo, ha sido dado por Cristo en la cruz, nuestro oficio sacerdotal es únicamente decir a los hombres, reconcíliense con Dios. Y nuestro oficio real es proclamar que el Rey ya ha vencido. La muerte y Satanás han caído.
adoren a Dios en Cristo. En tercer lugar, dice que somos nación santa. A esto se refiere que somos más que una familia espiritual. Somos una nación, un país. A nuestra familia pertenecen todo tipo de hombres y mujeres, desde los que nunca hubiéramos aceptado nosotros mismos hasta los que nunca nos hubiéramos imaginado. Allí todos debemos convivir porque somos santos, somos apartados del mundo. Entre nosotros podemos tener muchas diferencias, pero el vínculo sagrado de Cristo es mejor que cualquier otro vínculo de afinidad. En cuarto lugar, dice, pueblo adquirido por Dios. Toda esta realidad es debido a una acción. Cristo nos adquirió, es decir, que nos compró. Nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra cautividad, de nuestra muerte y de nuestro sufrimiento. Le pertenecemos por derecho propio. Y en quinto lugar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mucho regocijo hay en nosotros que Cristo ha muerto para nosotros. Pero también el apóstol nos recuerda una respuesta digna del Salvador. Somos agregados al pueblo de Dios, no solamente para tener un puesto más en su castillo, porque nosotros somos su casa y su templo, su sacerdocio. Así que debemos ir a los hombres, hablar a los que necesitan. Un templo que tiene la necesidad de decir quién lo ha construido. Eso somos nosotros. Termino con el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia. La última referencia del apóstol Pedro para animar a los cristianos en tribulación no es una cita textual del Antiguo Testamento, sino más bien es una historia del Antiguo Testamento. Vamos a ver quién recuerda qué historia refiere aquí el apóstol Pedro. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es esta historia? Según Pedro, nosotros que nos acercamos hoy a Cristo, antes no éramos pueblo, ni habíamos alcanzado misericordia. Pedro hace uso de la figura de la vida del profeta Oseas. Oseas fue un profeta, si recuerdan la historia, Oseas fue un profeta al que se le llamó para que se casara con una prostituta o con una fornicaria, como dice Reina Valera. Dios le ordena tener 3 hijos con ella. El segundo hijo se llamaba Lo-Ruama, que significa no amada. Y el tercer hijo era Lo-Ami, que significaba no pueblo mío. En nosotros la vida de Oseas se está cumpliendo. Los que antes no éramos amados, ahora somos amados en Cristo. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo en Cristo. Para muchos cristianos el Antiguo Testamento es casi obsoleto, pero para nosotros cristianos sinceros y para Pedro es una fuente inagotable de sabiduría y de consuelo. Porque al leer las historias de Isaías y de Oseas, de la aflicción que sufrieron, nosotros fácilmente podemos vincularnos con ellos, porque de ellos viene la reflexión y la exhortación. Pedro consuela a los suyos recordándoles que somos un templo en construcción. Somos mediadores entre Dios y los hombres, y que si estamos acá es porque tenemos una tarea la cual Dios no permitirá que seamos avergonzados. No sé si se habían dado cuenta, pero somos inmortales
hasta que muramos. Yo sé que esto parece broma, pero ¿quién determina el tiempo de nuestra muerte? Es Dios. Es decir, que no nos vamos a morir antes. Y esto significa que también podemos hacer aquí nuestra tarea sin miedo, porque Dios no va a dejar que seamos avergonzados. Y eso no significa que nadie nunca nos va a insultar, significa que nuestra confianza y nuestra dignidad, nuestro aliento, siempre está puesto en Jesucristo. Vamos a terminar orando. Señor, somos tu templo y somos tus sacerdotes. Estamos siendo construidos para estar siempre en tu presencia. Y aún así tenemos la tarea de estar aquí en esta tierra, llamando a los hombres al arrepentimiento. Señor, te pedimos que aunque las dificultades vengan,